La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, ocurrida entre los años 1939 y 1945, en la que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje. Tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolf Hitler en Alemania y Hideki Tojo en el Imperio del Japón. Con el fin de la guerra, las consecuencias salen a la luz y se ven sus efectos en los años posteriores. En este video hablaremos de esas consecuencias. Acompáñennos. 1. Los campos de concentración. El antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En Alemania, el nazismo, liderado por Adolf Hitler y el partido nazi, instituyó una legislación represiva, negando derechos civiles básicos a los judíos. El movimiento, la propaganda y las leyes antisemitas se fueron esparciendo en Europa bajo la conquista del dominio alemán. En Europa Oriental, el Tercer Reich obligó a los judíos a vivir en guetos, como en Varsovia, Cracovia, Leópolis, Lublin y Radomsk. Después de la invasión de la Unión Soviética en 1941, se llevó a cabo el asesinato masivo, dirigido por los grupos operativos alemanes, dando inicio al genocidio sistemático entre los años 1942 y 1945, el Holocausto. 11 millones de judíos fueron el objetivo de la exterminación nazi y aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. Los campos de concentración nazis fueron una serie de instalaciones donde se recluían a todos aquellos individuos considerados enemigos del Estado. Allí, estos individuos eran sometidos a toda clase de malos tratos, trabajos forzados, experimentos científicos y exterminio masivo. Para llevar su plan a cabo, comenzaron con el transporte de prisioneros de los guetos hacia los campos de concentración, más conocidos como los campos de exterminio. Un gueto es un área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. Los campos más importantes fueron Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka I, Treblinka II, Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau. A partir del 26 de octubre de 1939 se instruyen trabajos forzados para los judíos en los campos de concentración. Para ello se hacían una selección de quienes podían cumplir con las 10 a 12 horas de trabajo continuo. Además de la selección de hombres y mujeres para los trabajos, existía una sección más, la cual serían los elegidos para intentar soportar los diabólicos experimentos realizados por el conocido Ángel de la Muerte, llamado Joseph Mengele. Durante los últimos estertores de la guerra, parte de los trabajadores forzados que quedaban en los guetos, convertidos ya en campos de trabajo, fueron asesinados. Otros murieron a manos de la SS, intentando escapar. Y no solo eso, porque los alemanes del régimen nazi intentaron por todos los medios borrar las huellas de sus crímenes. Para ello, volaron algunos crematorios, cámaras de gas y se encargaron de quemar los objetos personales que guardaban las víctimas en diversos almacenes. Finalmente, fue el 27 de enero cuando los prisioneros que aún quedaban en los campos de concentración fueron liberados por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a quienes eran responsables por los crímenes cometidos durante el Holocausto, siendo así llevados a juicio, el cual se llevó a cabo entre 1945 a 1946 en Nuremberg, Alemania. Entonces, los jueces de las potencias aliadas fueron quienes dirigieron las audiencias de 22 principales criminales nazis. La persona con mayor culpabilidad por el Holocausto no estaba en los juicios, pues Adolf Hitler se había suicidado durante los últimos días de la guerra. Siendo así, el 8 de agosto de 1945, las principales autoridades nazis serían acusadas y llevadas a juicio. Serían acusados por los siguientes crímenes. Número 1. Crímenes contra la paz.
Número 2. Crímenes de guerra, definidos como violaciones de la guerra acordadas internacionalmente. Y número 3. Crímenes contra la humanidad, asesinatos, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra. Así, el 1 de octubre de 1946 se da el veredicto en Nuremberg. El Tribunal Militar Internacional anuncia sus veredictos, impone la sentencia de muerte a 12 acusados. Después, 3 son sentenciados a cadena perpetua y por último, 4 reciben sentencias que van desde los 10 a los 20 años. Las sentencias de muerte se llevan a cabo el 16 de octubre de 1946. Los 7 principales criminales de guerra son sentenciados a reclusión y enviados a la prisión en Berlín. Consecuencias de la guerra. Una de las principales consecuencias fue la pérdida humana, que rondaba entre los 55 y 70 millones de muertes, tanto de civiles como militares. Otra consecuencia inmediata fue la destrucción total de Alemania nazi, la cual derivó en que Alemania se dividiera en 4 zonas de ocupación, las cuales iban a ser administradas por los países vencedores: la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Bien, con esta división se aseguraba que cada zona de administración sea principalmente desnazificada. Otra de las consecuencias fue la creación de las Naciones Unidas. Esta organización tenía como fin hacer pactos con otros países, un apoyo económico y principalmente preservar la paz en el mundo, para que no ocurra algo similar a la Segunda Guerra Mundial en un próximo futuro. Con esta división inició la inmediata Guerra Fría. Esto con la creación de la OTAN, el Pacto de Varsovia. Este pacto tenía como fin un apoyo mutuo en caso de guerra, en caso de invasión entre todos estos países. El bloque comunista, por su parte, hizo algo similar con la OTAN, con el Pacto de Varsovia. Con este pacto también se hacían un acuerdo de defensa mutua. Con esto comenzó la Guerra Fría. Por un lado, la Unión Soviética y por otro lado, los Estados Unidos, generando así el muro de Berlín, lo cual dividía estas dos zonas, y lo cual también dividía a Alemania en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Otras consecuencias fue la destrucción total de Europa durante la guerra. Esta destrucción hizo que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos hicieran planes de apoyo para reconstruir los países. Para Estados Unidos era conocido como Plan Marshall. La Segunda Guerra Mundial también causó el desarrollo de nuevas tecnologías, un desarrollo en el campo tecnológico, científico y armamentístico. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la descolonización de África. Esta es la África colonial. Como vemos, es dominada por los países imperialistas, Reino Unido, España, Alemania, entre otros. Esto llegaría a su fin. Los países africanos tendrían su independencia, esto para asegurar que no haya otra guerra por disputas territoriales. Mientras en otra parte del mundo, en Asia, después de la derrota de Japón y el uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los lugares conquistados por Japón fueron repatriados a sus países y también algunos países se independizaron. Esta etapa de la historia dejó una huella indeleble en la sociedad y el mundo actual. El Holocausto judío es una de las expresiones más conocidas de lo que puede llegar a ser el racismo y también una lección para nunca más volver a cometer los mismos actos. Como dijo Hans Frank cuando fue acusado y sentenciado en Nuremberg, pasarán 1000 años y la culpa sobre Alemania no se borrará. Recordar es no olvidar. Gracias por ver.